¿Eso qué es igual? Matemáticamente, ¿eso qué es? ¿Velocidad instantánea? No, la operación. En el límite, cuando delta Es la derivada, ¿no? es la derivada. Es la derivada. Esto es igual a dr en dt, y esto se le conoce como v. Y esto le vamos a decir que es la velocidad instantánea. Esa es la velocidad instantánea. Dejen ver que llegó otro. No llegó. ¿Ustedes ven si llega alguien? ¿No? Es la velocidad instantánea. Como estoy derivando una cantidad vectorial, me tiene que salir otra cantidad vectorial, que es la velocidad, que es un vector. ¿Qué dirección tiene el vector velocidad instantánea? Si es un vector, tiene dirección. Esa dirección, estoy haciendo que el punto 2 tienda al punto 1, entonces la velocidad va a tocar en uno y en un solo punto a la trayectoria. Y esa es una cuestión muy importante dentro del análisis de la dinámica, que la velocidad instantánea, le voy a poner inclusive aparte, v, que ya sé que es la velocidad instantánea. Si le pongo vm, es velocidad media. Si le pongo la v nada más, cachucha, es velocidad instantánea, y esa velocidad instantánea, algo que es muy importante, es que es tangente a la trayectoria. Cada que suena el lápiz con la pantalla, ¿les produce un ruido molesto o no es molesto? No. No. Entonces para escribir con esta letra y no con esta, ¿no? Porque lo estaba haciendo con esta última letra pensando en que les era un tanto molesto. Pues si no es molesto, entonces ya lo hago con este tipo de letras. Es tangente a la trayectoria. La velocidad instantánea es tangente a la trayectoria. ¿Dónde? Pues en un punto, ¿no? En un punto. ¿Sale? Entonces, a ver, recapitulando. Del punto, yo aviento una pelota que va a salir del punto A al punto B. Y en cualquier parte de donde puede pasar la pelota, definir los puntos 1 y los puntos 2. El punto 1 y el punto 2. Uní esos dos puntos y establecí el vector delta R, que le llamamos desplazamiento lineal. Es el desplazamiento lineal. Después, como eso sucedió en un tiempo, es una definición, ¿eh? Si yo divido el desplazamiento lineal entre el tiempo, me va a dar la velocidad media, que es un vector que va a tener la misma dirección que el desplazamiento lineal. Pero en el límite, si yo hago delta t lo suficientemente pequeño, pues eso es agarrar un límite. El límite cuando delta t tiende a 0, y esta es una definición. Esa definición es que lo voy a leer así: la variación de la posición con respecto al tiempo es igual a la velocidad instantánea. Que en términos generales, ya me voy a ahorrar el calificativo de instantáneo y nada más le voy a llamar velocidad. De hecho, la velocidad media nada más nos va a servir para establecer ahorita otra definición, pero esta definición es importantísima, ¿no? La velocidad de la posición con respecto al tiempo es igual a la velocidad, y son cantidades vectoriales.
vectoriales. Entonces, voy a definir como posición, cuando hable de posición, voy a estar poniéndole la letra R, ¿no? Que es un vector de posición, y V va a ser velocidad. Hasta ahí díganme si vamos más o menos claros. Creo que sí. ¿Sí? Profesor, cuando dice que la velocidad instantánea es tangencial a la trayectoria, ¿en qué punto ese punto lo da el tiempo o la posición? Sí, yo voy a decir, puede ser, o sea, yo voy a conocer las cantidades más importantes dentro del estudio de la cinemática son posición, velocidad y aceleración. Entonces, ya sea que conozca alguna de esas tres, yo puedo determinar, vamos a ver cómo vamos a determinar las otras dos en función de eso. Pero si conozco la trayectoria, nada más hay que tener presente que la velocidad va a ser tangente a la trayectoria en un instante dado. Y ese instante dado va a ser, ¿cuánto es la velocidad de un móvil 2 segundos después de que empezó a moverse? Entonces ya sé que a los 2 minutos en ese, cuando t sea igual a 2, voy a poder establecer cuánto vale la velocidad, pero de forma vectorial, ¿no? Y así ahorita me voy a quedar con esta definición. La variación de la posición con respecto al tiempo es igual a la velocidad. Así es como vamos a leer este que está aquí, ¿no? ¿Sí vamos bien? ¿Qué significa que la velocidad? ¿Cómo lo vamos a leer? La variación de la posición con respecto al tiempo es igual a la velocidad. Porque es justamente eso, ¿no? Si se dan cuenta, delta R, que es el desplazamiento lineal con respecto al tiempo, pues es una posición. Es una variación de la posición. Estaba en la 1 y después llegó a la 2, pues tuvo que pasar un tiempo. Y si yo trazo una línea recta, es el desplazamiento lineal. ¿Lo puede volver a repetir? A ver, para que algo pase de una posición 1 a una posición 2, su pelota, aventaron una pelota. Estamos cachando aquí en mi casa, ¿no? O en su casa. Entonces, a ver, pásame la sal. Y avientan la sal. De la posición 1 a la posición 2 tuvo que haber pasado un tiempo. Es un tiempo. Porque ni modo que, pues, sea instantáneo, ¿verdad? No, o sea, tuvo que pasar un tiempo para llegar de la posición en la que ustedes le están aventando por el aire, ¿eh? Que eso es algo que no se debe hacer, pero bueno, nada más estamos suponiendo. Y llega la otra persona, describe una trayectoria, pero tuvo que pasar un tiempo. Si yo vectorialmente uno al punto 1 con el punto 2, así, 1 con 2, ese es un vector que le llamamos desplazamiento lineal. Si ese desplazamiento lineal, yo nada más lo divido por el tiempo que tardó en llegar de la posición 1 a la posición 2, eso fue una definición, a eso le llamamos velocidad media. Después dijimos, bueno, vamos a hacer el tiempo lo más cercano que se puede. Pues aplicamos el concepto de límite. El límite cuando delta t tiende a 0 y cuando delta t tiende a 0, entonces aquí en la posición, digamos, 2 subíndice 1, 2 subíndice 2, aquí estaría en la 2 subíndice 3, cada vez el punto 2 tiende al punto 1, ¿por qué? Porque el tiempo cada vez es más pequeño. Y cuando sea muy pequeño, cuando delta t tiende a 0, entonces esta operación de límite se convierte en la derivada. Si yo derivo a la posición con respecto al tiempo, esa es una definición. A esta operación yo le voy a llamar que es la velocidad y la vamos a leer de la siguiente forma, que la variación de la posición con respecto al tiempo es igual a la velocidad. ¿Cómo es la velocidad? Tangente a la trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? La curva que describe un móvil en cada instante en que se va moviendo hasta que deje de estudiar. ¿Sí, más o menos? Sí, ya, muchas gracias.
Y profesor, ¿qué diferencia hay entre la velocidad de un vector como vector a una escala? Ahí voy. Ahorita estamos en las definiciones. Aguántenme la risa, ya tendremos tiempo de ver todo eso. Y lo van a entender. ¿No? Entonces, ahorita nada más estoy definiendo cosas. ¿No? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, a ver, ahora yo voy a poner aquí otra vez. Nada más por poner coordenadas, ¿no? XY. Y yo pongo más o menos la misma curva. Aquí tenía la posición 1 y la posición 2. Pero ahora en lugar de poner el vector de posición, yo voy a manejar dos velocidades. Yo digo, aquí hay una velocidad que es 1 y aquí lleva una velocidad que es la velocidad 2. Como ya sé que son vectores, son velocidades en un instante. En el instante 1 llevaba esta velocidad y en el instante 2 llevaba esto. Supongan que empiezan a correr, de repente ahí van muy tranquilos, muy quitados de la pena, medio trotando y sale un canijo berro y los espanta y dicen, no, pues me voy más veloz. La velocidad 2 es mayor que la velocidad 1. No necesariamente, ¿no? Pero esa es la idea, que pueden llegar a tener valores diferentes. ¿Qué característica tendrían en el caso de la pelota que estamos aventando? Pues la velocidad 1 es diferente a la velocidad 2. ¿Qué tanto? Pues no sabemos por el momento. Pero a lo que son vectores, yo esos dos vectores, este vector 1, esta sería su línea de acción, y el vector 2, aquí estaría su línea de acción. Es decir, esos dos vectores, yo podría ponerlos aquí, yo digo, aquí está el vector 1, velocidad 1, y para acá está el vector velocidad 2. Si se entiende, únicamente los desplacé por su línea de acción. Si yo uno esos dos vectores a sería delta V. Como son vectores, también los puedo sumar, ¿no? Y yo digo que el vector 2 es igual al vector 1 más delta V. Eso ya lo sabemos, ¿no? Eso es suma de vectores. Entonces, delta V es igual a la velocidad 2 menos la velocidad 1. Si esa relación yo la divido por el tiempo, tengo que delta V entre delta T es igual a AM, donde AM le vamos a llamar la aceleración media. Esa es la aceleración media. Y en el límite, cuando delta T tiende a 0, de delta V entre delta T, a eso le vamos a llamar la aceleración. Bueno, eso en realidad, perdón, es otra vez una derivada, ¿no? Esto es dV en dt, que lo vamos a definir como la aceleración. ¿Le puedes subir un poco, profe? ¿Le puedo qué? Subir. Ah, ahí está.
O sea, son vectores, ¿verdad? Son vectores. Y esa aceleración, que es una cantidad vectorial, la vamos a denominar como la aceleración instantánea. Instantánea. Y esa es otra definición que vamos a ocupar y que de estas dos definiciones, bueno, primero, esto lo vamos a leer como la variación de la velocidad con respecto al tiempo es igual a la aceleración. Si yo voy a una velocidad aquí y al rato voy más, con una velocidad mayor, entonces ya aparece una aceleración. Y hay una variación en la velocidad, entonces tiene que aparecer una aceleración. Y así lo vamos a leer, ¿verdad? La variación de la velocidad con respecto al tiempo es igual a la aceleración. Ahora, fíjense cómo aquí el vector delta V, este vector delta V, que fue la suma de las dos velocidades, en el instante en el que yo hago que delta t tiende a 0, la dirección de la aceleración, ya el punto 2 se está acercando al punto 1, ¿no? O sea, ya viene por acá, luego viene por acá, luego viene por acá. La dirección de la aceleración, lo único que vamos a saber de ella es que la aceleración va hacia la parte cóncava de la curva. O sea, nunca va a estar en la otra dirección, no a la parte convexa. Siempre va en la dirección cóncava de la curva. Si estoy por acá, considerando el punto 2, pues probablemente esto venga así, ¿no? Siempre en la dirección cóncava de la curva. Y entonces, ¿cuáles son las cantidades cinemáticas? Es más, lo voy a poner aquí. Cantidades cinemáticas. R va a ser la posición, donde R es un vector de posición, o un vector. V, que es la velocidad, y A, que es la aceleración. ¿Cómo las vamos a relacionar? Pues a partir de las definiciones que acabamos de ver. La variación de la posición con respecto al tiempo es igual a la velocidad. Y la variación de la velocidad con respecto al tiempo es igual a la aceleración. Entonces, si yo conozco la posición, ahí son vectores. Si yo conozco la posición y quiero conocer la velocidad, ¿qué es lo que hago? Derivo respecto al tiempo. Pues derivo. Y si conozco la velocidad y quiero conocer la aceleración, Derivo respecto al tiempo. pues derivo, ¿no? Pero de la primera expresión nosotros podemos decir que dr es igual a v en dt. Y aquí tengo que dv
dB es igual a A en dt. Entonces, si yo quiero conocer aquí la posición, ¿qué hago? En el primer caso, aquí, si yo quiero conocer la posición que hacemos, Integral. pues integrar, ¿no? ¿Cómo voy a integrar esto? Pues obviamente este integra posición. Esto lo voy a integrar desde una posición 0, siempre a una posición R, y esto lo voy a integrar de un tiempo 0, que no necesariamente tiene que ser 0, desde una posición inicial más bien, que no necesariamente tiene que ser 0 a t. Igual aquí, esto de una velocidad inicial a una velocidad, y esto de 0 a t. Y quiero resaltar aquí esta parte porque siempre, si yo le pongo de límite superior de la integral la variable, voy a obtener una expresión. ¿Cuál va a ser esta expresión? Las cantidades cinemáticas. Las cantidades cinemáticas. Entonces, R me va a quedar en función de t, V me va a quedar en función de t, que es el parámetro. Entonces, cuando nosotros resolvamos ejercicios que tengan que ver con movimiento, primero les voy a pedir las expresiones. Algunos dirán, ay, Alfredo, en lugar del límite superior, pues ya le ponemos la posición final o el tiempo final. No, nos acostumbramos a obtener primero las expresiones y ya de las expresiones sustituyo lo que se le conoce como las condiciones ideales, iniciales, ¿no? Si B es igual al BF, si la velocidad es igual a tanto, entonces podemos obtener tales valores. Está bien, pero siempre obtener expresiones que me definan las cantidades cinemáticas. Y todo lo que veamos, cuando menos en unas 3-4 semanas, todo esto va a surgir a partir de esta definición, que la variación de la posición con respecto al tiempo es igual a la velocidad, y la variación de la velocidad con respecto al tiempo es igual a la aceleración. ¿Qué necesito hacer? O saber hacer, derivar e integrar. Y pues yo espero que no se les haya olvidado. Entonces, esta es la parte más importante, ¿no?, del curso, porque todo va a salir a partir de aquí. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Podría repetir lo de las integrales? No entendí bien eso. A ver, yo de las definiciones, acuérdense, esto que acabamos de hacer aquí son definiciones que salieron de algún lugar. Esta y esta. Si yo de esas dos definiciones que ya sé que operativamente son unas derivadas, entonces puedo hacer el siguiente despeje, ¿no? O sea, en realidad el primer despeje lo hicimos aquí, dr es igual a v en dt, ¿no? Si ese dr igual a v en dt, hasta ahí no hay problema. O sea, lo único que hice fue pasar esto para acá, ¿no? Ajá. Bueno, si ahora yo tengo esa expresión y quiero conocer la posición, voy a tener que integrar la velocidad. Si conozco la velocidad, voy a tener que integrar para poder conocer la posición, y acá en el otro caso es al revés. Si conozco la posición, la derivo para poder encontrar la velocidad. En un caso derivo y en otro caso integro. ¿De qué va a depender? Pues de lo que esté, ¿cómo se dice? De las condiciones que me estén dando.
¿qué es lo que requiero derivar o integrar? Eso va a salir de lo que yo, del ejercicio en particular, qué es lo que necesito, qué es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Cómo lo voy a definir, Alfredo? Ah, pues de tal manera. ¿Sí está bien o los hice más bolas o qué? Sí, está bien. Ok. Bueno, entonces, a ver, aquí, híjole, esto malo de que como no veo quién habla ni quién hace las preguntas, pero alguien preguntó, ¿no? Que qué cosa era el módulo, ¿no? Entonces, a ver, bueno, no preguntó el módulo, sino que, así como entendí la pregunta, la velocidad, cualquier vector, el vector A, yo lo puedo expresar, y ya lo hemos hecho, como el módulo del vector multiplicado por el vector unitario en la dirección de dicho vector, el módulo por el unitario en la dirección. Si yo ahora tengo la velocidad, pues es lo mismo, ¿verdad? El módulo lo multiplico por el vector unitario en la dirección de la velocidad. Ese vector unitario en la dirección de la velocidad es tangente a la trayectoria, ¿no? Bueno, pues esto que está aquí, al módulo le vamos a conocer como rapidez. ¿Qué es la rapidez? El módulo de la velocidad.